Hola, ¿qué tal estáis? Me llamo Ángel, bienvenidos a mi canal. Estamos hoy a día 11 de septiembre del año 2022 y este es el quinto vídeo de una serie de vídeos que estamos elaborando sobre la vida de oración de Jesús según el Evangelio de San Lucas. Así que si entras por primera vez a este vídeo y no has visto los anteriores, pues aquí te dejo el enlace para que puedas visitar el primer vídeo y así poder engancharte con toda esta serie de vídeos sobre la vida de oración de Jesús. Muy bien, nos habíamos quedado en el texto siguiente, voy a leerlo. Estamos en Lucas 4, versículo 42. Dice así: Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Bien, bueno, aquí cabe resaltar que Jesús, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Es cierto que no dice que fue a un lugar desierto a orar, pero si hacemos un poquito de trampa, vemos que en el pasaje paralelo, en Marcos 1, versículo 35 al 39, que es el pasaje paralelo, nos dice Marcos que Jesús fue a un lugar desierto y oraba. Así que si hacemos un poquito de trampa, es como si Lucas diese por sentado de que Jesús fue a ese lugar desierto para orar. Aunque no lo dice específicamente, pero sabemos que fue a orar porque el Evangelio de Marcos, el texto paralelo, nos lo confirma. Entonces vamos a dar por bueno de que Jesús fue al lugar desierto para orar. Jesús comienza el día orando, comienza a orar por la mañana. Ya dijimos que a Jesús le debemos orar por la mañana, le debemos orar al atardecer, le debemos orar por la noche. Es decir, como dando a entender de que Jesús, como buen judío, prácticamente respetaba, ¿no? Las costumbres judías, ¿no? Las cuales los judíos pues oraban 3 veces al día. Y vemos a Jesús que, esto lo hemos visto en otro vídeo, ¿no? Que Jesús practicaba las fiestas judías, iba a las fiestas judías, participaba en la vida de la sinagoga. Entonces, como buen judío, pues participaba de lo que era todo el abanico, ¿no? de religioso que había en la época. También dijimos en nuestros vídeos que la novedad de Jesús es que él prolonga esos tiempos de oración, ¿no? Por ejemplo, veremos en el vídeo siguiente, en el sexto, que Jesús oró toda la noche, ¿no? Oró por la noche, pero oró toda la noche, es decir, alargó esos espacios, ¿no? Mañana, tarde y noche podemos ver a Jesús orando en estas horas del día, pero Jesús alarga la oración. Y luego además es que ora fuera de los tiempos de la oración, porque Jesús poco a poco se va a ir desmarcando de lo que es esta oración litúrgica, esta oración que se hacía de una manera pues muy formal, muy ritual, muy ceremonial, muy cerebral, a veces sin mucho corazón, ¿no? Y Jesús nos enseña a relacionarnos con Dios de una manera diferente, llamándole Padre. Y entonces es una relación libre, abierta, espontánea, nacida del corazón. Y entonces es algo completamente diferente. Bien, Jesús aquí ya desde por la mañana está orando. Ya desde por la mañana está respirando esa presencia de Dios. Y aquí podemos observar o podemos preguntarnos si para nosotros la oración es una actividad o es una forma de vida. Para Jesús era una forma
de vida. Jesús se mueve en estos dos ejes. Dedica tiempo, espacios muy concretos para la oración íntima, ¿no? Dijimos en el vídeo 3 que encontramos en el Evangelio de Lucas 8 ocasiones donde se nos dice que Jesús se fue a lugares apartados, o que se fue a lugares desiertos, o que se fue a un monte, o que se fue a su monte favorito, que era el Monte de los Olivos, para orar. Entonces Jesús cultiva esa relación con el Padre, fomentando estos tiempos de oración a solas con Él. Ese es un eje, pero otro eje es que vemos a Jesús orar en cualquier momento y en cualquier circunstancia del día. Es decir, llega un momento determinado que a Jesús le presentan unos niños y Él impone las manos y ora por ellos. Es decir, Él no dice, voy a esperar a la oración litúrgica para orar. No, Él espontáneamente ora por esos niños. O cuando Jesús envía a los 70 o a los 72, dependiendo de la versión que tengas de la Biblia y de los manuscritos, ¿no? Que unos dicen que Jesús envió a 70, otros dicen que envió a 72. Jesús, cuando los envía y ellos regresan y le informan de todo lo que han hecho, de Jesús nace y brota una oración espontánea, ¿no? Entonces vemos que Jesús ora de manera espontánea, libre y en cualquier momento del día, cuando está en la cruz y ora por sus verdugos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces vemos que para Jesús la oración no es una actividad, algo que se reserva en el día o durante la semana o en el culto, en la sinagoga, solamente, no, sino para Jesús la oración es una forma de vida, es una forma de vida. Y es que debemos plantearnos esto, ¿no? Si la oración es una actividad o una forma de vida. Las actividades cansan, la vida no. ¿A qué podríamos comparar entonces la oración? Hablando en este sentido, podríamos compararla con la respiración. ¿Es un sacrificio para ti respirar? Yo creo que no. Y es una actividad que hacemos las 24 horas al día. Respiramos las 24 horas al día. Y si nos falta el aire, lo pasamos mal. Y nos podemos morir, incluso cuando estamos constipados. Y cuando ya nos sanamos o echamos algún producto en la nariz y empezamos a respirar, hasta nos resulta placentero, ¿no? Entonces, respirar es una actividad que no cansa. Pues la oración para nosotros tiene que ser como el respirar. ¿Y cómo podemos orar ininterrumpidamente? Orar sin cesar, como diría Pablo. Pues no es repitiendo una oración todo el rato, ¿no? Hay unos monjes que hacen una oración que dice así: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Es una oración hermosa, no cabe duda, porque está basada en las Escrituras. Sin duda es una oración hermosa. Pero si tú repites esa oración continuamente, pues el Señor va a decir: no tienes nada más que decirme, que nuestra relación es una relación íntima, que es una relación dinámica. Si tú repites todo el rato la misma oración, el Señor va a decir: ¿es Él o es un CD? Porque nos estamos comunicando con un Dios que está vivo, con un Dios que es real. Entonces mi oración siempre tiene que ser nueva, tiene que ser dinámica, tiene que ser una oración viva. Si esto es así, entonces la oración no será una actividad, sino será una relación con Dios, ¿no? Una relación con Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Las actividades cansan, la vida no. La vida no. Por ejemplo, pues voy a hacer ahora una oración espontánea. Estoy aquí delante de vosotros y voy a orar a Dios de una manera espontánea. Señor, te doy gracias porque tu presencia está aquí
en este momento. Gracias porque la puedo sentir en mi corazón. Te doy gracias porque me permites hacer este vídeo. Y te pido que todos aquellos que lo escuchen puedan ser bendecidos y que tú les hables a través de este vídeo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Una oración sencilla. Una oración que ha nacido del corazón. Una oración que ha brotado espontáneamente aquí en esta circunstancia. Cuando yo salga por la puerta, yo voy a seguir orando. Porque mi oración es viva. Y voy a orar de otras cosas. Porque mi relación es viva con el Señor. Entonces yo mi relación no la excluyo a una actividad. Las actividades cansan. La vida no. Por lo tanto, si tu oración está saturada de vida divina, de vida del Espíritu Santo, entonces nunca te vas a cansar. Va a ser como la respiración. Nunca te vas a cansar. Amigo, ¿y qué pasa si dejamos de respirar? Que nos morimos. Si tú dejas la oración, también morirás espiritualmente. La oración es vida. La oración no es algo aburrido. La oración no es algo pesado. Si no has encontrado ese deleite de la oración, posiblemente es que todavía no conozcas a Jesucristo. O posiblemente no hayas sido bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da un gusto especial por la oración y nos pone aquí presente. Y aquí, la presencia de Dios las 24 horas del día. Y podemos hablar con Él y deleitarnos en Él y contarle nuestras cosas y alabarle y adorarle. Es una gozada. Jesús vivía así. Jesús vivía así. Ya desde el amanecer, hemos leído en el texto, en Lucas 4:42, ya respiraba la presencia de Dios. Tenemos que respirar la presencia de Dios. Bien, después de esta oración vemos que Jesús toma una serie de decisiones, con lo cual también podemos un poquito descifrar también algo de lo que esa oración de Jesús pudo contener. Es cierto que no se nos dice nada de lo que Jesús habló con el Padre, pero si miramos lo que viene después, podemos ver ciertas actitudes o ciertas decisiones que Jesús toma. Y efectivamente podemos verlas como fruto o resultado de esa oración. Cuando Jesús termina de orar, dice que la gente le buscaba. Y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario también que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Es decir, Jesús estaba concentrado en la ciudad, en la aldea o ciudad de Cafarnaún, pero después de esta oración, Jesús sale con una determinación. Hay que salir y seguir anunciando en otras ciudades. Es como si Jesús hubiese hecho una oración de escucha. Entonces, eso también lo tenemos que aprender. Escuchar la voz de Dios en la oración. Jesús estaba en Cafarnaún, pero él ora y escucha la voz de Dios y sale con la determinación de visitar otras ciudades. Y además con una estrategia bien definida. Dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Es decir, la oración, en la oración también Dios nos puede hablar. Hay mociones del Espíritu Santo. Es decir, hay movimiento. Tenemos que estar atentos a la escucha, al movimiento del Espíritu Santo, porque Él pone en nosotros mociones, pone en nosotros impresiones. Y Dios nos habla. Dios nos habla. Y tenemos que estar atentos a esa escucha, a esa palabra de Dios que viene a nuestro corazón. Entonces Jesús practicó en este lugar desierto, imagino que muchas cosas, pero aquí vemos que Jesús hizo una oración de escucha. Una oración de escucha. Va a dejar Cafarnaún, va a predicar en otras ciudades y va a ir a visitar las sinagogas
para realizar esta misión. Pasamos al siguiente texto. En Lucas 5, leemos en el 17, en el 16 y el 17. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces aquí encontramos otro texto donde vemos que Jesús se apartaba y buscaba los lugares desiertos y oraba. Efectivamente, Jesús, como hemos leído en el texto anterior, recorre las aldeas de Galilea predicando en las sinagogas, y no solamente en las sinagogas, sino que precisamente en los versículos anteriores al 16 vemos cómo él va por el camino y aparece un leproso en medio del camino. Entonces vemos que Jesús recorre las aldeas de Galilea por los caminos, ¿no? Y dice en el versículo 15 que su fama se extendía más y más, y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jesús, después de una actividad frenética, una actividad de ir por aquí, de ir por allá, de ir a una aldea, de ir a otra aldea, necesita refugiarse en la oración. Jesús encontró en la oración una forma de descansar y de reponer fuerzas. Jesús encontró en la oración una manera de descansar espiritualmente y de reponer fuerzas. Jesús no cayó en la trampa del activismo. El activismo es querer hacer la obra de Dios sin Dios. El activismo sin oración es filantropía y humanismo cristiano. Es querer hacer la obra de Dios sin el Dios de la obra. Y eso es un gran error. Jesús no cayó en esa trampa. Él tuvo días ajetreados, días agotadores. La gente se agolpaba, le seguía. Pero dentro de esta actividad tan frenética, pues Jesús no descuidó la oración. Más aún, encontró en esa oración ese refrigerio, ese descanso, y pudo reponer fuerzas. Su fama se extendía, ¿no? Hemos leído, Jesús, me imagino que tendría días ajetreados, agotadores, pero él también se mantuvo fresco espiritualmente. Él no conoció la sequía espiritual. Jesús no cayó en sequía espiritual, sino que él descubrió el secreto para no caer en esta sequía espiritual. Y era tener estos momentos de intimidad con el Padre. Él se mantuvo siempre fresco espiritualmente. Él no cayó tampoco en esa trampa que muchas veces nosotros caemos, ¿no? de sequía espiritual. Porque claro, nosotros muchas veces caemos en un activismo también de reuniones por aquí, reuniones por allá. Y a veces planificamos las cosas para Dios sin contar con Dios. Y tomamos decisiones sin haber orado. Y eso es un error. Y también tanta actividad frenética en las iglesias a veces. Actividades por aquí, actividades por allá, reuniones por aquí, reuniones por allá. Y nos vamos secando espiritualmente. Jesús no cayó en la trampa del activismo y no conoció la sequía espiritual. Él se mantuvo vivo espiritualmente y supo dedicar esos tiempos de intimidad para descansar en Dios y reponer fuerzas. Y por último, leemos en el versículo 17, es decir, en el versículo 16, vamos a ver esta relación. Hemos visto que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y en el 17
Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es decir, el versículo 16 se nos habla que Jesús estaba orando, y el versículo siguiente, el 17, se nos dice que de Jesús salía poder del Señor para sanar. Curioso esta relación. Jesús recibía la fuerza de Dios a través de la oración para afrontar las necesidades de la gente, para sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Vemos aquí que venían de todas las aldeas, de Galilea, de Jerusalén, de Judea, y hasta venían doctores de la ley, ¿no? Para ver qué hacía este personaje llamado Jesús, ¿no? Fariseos, doctores de la ley. Pero hay una relación entre el versículo 16, que vemos a Jesús orando, y el 17, que dice que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y es que la oración libera el poder de Dios. La oración libera el poder de Dios. Y esto es impresionante. Esto es impresionante. Jesús recibía esa fuerza de Dios, ese poder de Dios a través de la oración. Nosotros también podemos recibir ese poder de Dios, esa fuerza de Dios para hacer la obra de Dios. Como dijo San Pablo, la obra no la hago yo. Dice, no os haría hablar sino de aquello que Cristo ha hecho por medio de mí. Por medio de mí. ¿No? Él, es decir, Pablo no hizo la obra de Dios en sus fuerzas. Dios te ha dado dones, ¿no? Pablo, por ejemplo, habría iglesias domésticas, iglesias, comunidades en las casas. Y evangelizó en muchos continentes, en muchas ciudades, abriendo iglesias. Su actividad era incansable, pero él dijo, eso es lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Por medio de mí. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado dones. Y puedes esos dones, o puedes hacer esa actividad para Dios en tus fuerzas. Pero eso no sirve para nada. Tienes que orar para que se manifieste el poder de Dios en tu vida. Para que se manifieste el poder de Dios en tu vida. Si eres un evangelista que evangeliza, por ejemplo, en la Puerta del Sol, con el ministerio On the Red Box, pues si tú estás evangelizando, tienes que orar. Y esa oración te va a abrir las puertas para que los pecadores se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo. Pero si lo haces en tus fuerzas, vas a conseguir muy poco. Pero si quieres ver la mano de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios, tenemos que orar, porque la oración libera el poder de Dios. Y esta es otra de las enseñanzas que podemos aprender de Jesucristo. Entonces, hasta aquí, hermanos, es lo que quería compartir con vosotros. Si te ha gustado, pues por favor, dale un like, haz algún comentario constructivo, divúlgalo por las redes sociales y estaré eternamente agradecido. Así que sin más, pues me despido de vosotros y nos vemos en la siguiente parte. Así que Dios os bendiga.